Yo soy Francisco Rodríguez Menéndez, socio y colaborador de Ateneo Jovellanos, y les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes y a los invitados que nos acompañan. Quiero empezar también dándoles las gracias por asistir hoy esta tarde cuasi estival y que invita más a diversiones más ligeras que a estar aquí, a esta convocatoria de Ateneo Jovellanos. El acto de hoy se enmarca en este breve ciclo que pretendemos realizar para rememorar la figura y la obra del eximio filósofo Gustavo Bueno Martínez, tomando como pretexto que en septiembre se conmemora el centenario del nacimiento de don Gustavo en Santo Domingo de la Calzada. Recordaremos aquí que la primera actividad tuvo lugar el pasado 12 de abril, cuando el profesor David Arroyo González, que nos acompaña hoy, presentó en Gijón su último libro, La filosofía de Gustavo Bueno, comentarios críticos. Y pretendemos que el ciclo se prolongue después del verano con algunas actividades más. Como ya indiqué en la primera sesión, la idea de este ciclo surgió de una conversación de café con mi amigo y antiguo colega el profesor Pablo Huerga Melcón, y debemos también agradecer al presidente don Álvaro Muñiz, presidente del Ateneo, por la gran acogida que la idea que le propusimos tuvo, así como a la secretaria Inés por la ayuda que nos está prestando constantemente. Y sin más dilación paso a presentar, aunque muchos de ustedes lo conocen sobradamente, al profesor Pablo Huerga, profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Oviedo, y que se ha encargado a su vez de hacer la presentación de nuestro conferenciante, el profesor Alberto Hidalgo Tuñón, catedrático jubilado de la Universidad de Oviedo, que nos presentará su libro El materialismo analógico de Gustavo Bueno, publicado por la editorial Icasia. Pablo Huerga es discípulo confeso y brillante, añado yo, de don Gustavo Bueno y autor de una notable cantidad de artículos y libros. Entre estos últimos destacaré El fin de la educación, del año 2009, La ventana indiscreta, una poética materialista del cine, del 2015, y por último, Babilonia en España, una odisea en busca de la escanda, del año 2023. Gran parte de su producción está dedicada a aplicar y desarrollar las ideas del materialismo filosófico de su maestro en fructífero y no siempre dócil diálogo. Y antes de ceder los trastos de hablar a Pablo para que presente como se merece al profesor Alberto Hidalgo Tuñón, me gustaría recordar la conocida recomendación del gran filósofo helenístico Epicuro de Samos, con que inicia su carta a su discípulo Meneceo y que en castiza expresión viene hoy aquí al pelo. Decía Epicuro: nadie por ser joven dude de filosofar, ni por ser viejo de filosofar se hastíe, pues nadie es joven o viejo para la salud de su alma y de su inteligencia, podríamos añadir. Bueno, Pablo, cuando quieras. Bueno, buenas tardes, bienvenidos todos. Muchas gracias al Ateneo Jovellanos por darnos cobertura para la organización de estos actos que se están haciendo desde el Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Oviedo, en relación con el 100 aniversario del nacimiento de Gustavo Bueno. Entonces, tenemos previsto organizar unos actos de homenaje que serán el día 24 y 25 de octubre en Oviedo, en la facultad, con una serie de coloquios a los que asistirán pues, un nutrido número de profesores, todos vinculados con la obra de Gustavo Bueno y su vida también. Y al margen ya de ese acto de homenaje que se está preparando para esos 2 días, que tienen un carácter un poco también protocolario, nos parecía que había que ampliar un poco el foco y introducir pues, un ciclo de conferencias en el que a lo largo de este año se vayan desgranando pues aspectos diferentes y cuestiones relacionadas con la filosofía de Bueno y con todo lo que es, corpus filosófico que él creó, pues ha ido generando a su alrededor en torno a pues, toda una serie de discípulos, de estudiosos, seguidores, alumnos suyos, que de un modo u otro pues, han seguido desarrollando su obra. Entonces, tuvimos ya la primera sesión el 12 de abril con David Arroyo González, y justamente ha coincidido, además es curioso, yo creo, me parece una curiosidad que coincida este año, pues eso, la aparición de libros ya
que hacen, digamos, una valoración de la obra de Bueno, como por ejemplo el que presentó aquí David Álvaro González. Y yo en ese contexto, pues un día hablando con Alberto, le pregunté si le gustaría participar, por supuesto, en esos actos. Entonces de repente me encontré con la sorpresa de que estaba preparando pues una obra muy importante sobre la obra de Gustavo Bueno, sobre la filosofía de Gustavo Bueno. Entonces para mí fue una sorpresa, una coincidencia curiosa que estemos, digamos, en este año ya encontrando trabajos, digamos, recopilatorios, trabajos de revisión de la obra de Bueno en este periodo. O sea que la obra de Bueno está muy viva en todos los que le siguen. Tenemos aquí hoy a uno de los más importantes discípulos de Gustavo Bueno, Alberto Hidalgo Tuñón, profesor catedrático, profesor universitario, profesor de secundaria también durante más de 20 años y, según comentábamos ahora, lleva más de 50 años vinculando todo su trabajo y toda su obra al contexto también al marco general de la obra de Bueno. Si hacemos un repaso de la bibliografía de Alberto Hidalgo, pues es verdaderamente apabullante porque es impresionante la cantidad de trabajo que ha ido generando durante todo este tiempo. No solamente desde el punto de vista de la producción literaria, sino también por el movimiento que ha generado en torno suyo. Alberto Hidalgo es un activista de la filosofía y ha sido 20 años prácticamente presidente de la Sociedad Española de Filosofía. Está, digamos, en el núcleo de la fundación del Movimiento por la Paz y el Desarme de la Libertad. Ha estado en la fundación de la revista Icasía, de la editorial Icasía. Es una persona muy activa. El número de tesis doctorales, no sé exactamente cuántas son, pero es una cantidad impresionante de tesis doctorales dirigidas por él durante todos estos años. En fin, es una labor también de divulgación y de docencia filosófica impresionante, de la cual quedan algunos monumentos que pasarán a la historia por su propia cuenta, por así decir. Entre ellos están, pues, como no, el mítico libro de Historia de la Filosofía de Coe, aquel famoso de Anaya con Ortiz y Urbina, que es una obra de referencia, un libro que está ahí, que en fin, estupendísimo, que fruto pues, de esa parte, de esa dimensión, digamos, profesional de su trabajo como profesor de secundaria, de filosofía, y, como no, también otro de los grandes libros de fundamentación didáctica de la filosofía, que es Simploqué, ¿no? Firmado también con Carlos Iglesias y con Gustavo Bueno, precisamente, en donde, más allá, sí, podemos hablar, son manuales de secundaria, pero son mucho más que manuales de secundaria, son libros de referencia para cualquier estudioso de la filosofía, para cualquiera que quiera, digamos, introducirse un poco también primero en la filosofía de Bueno, con el libro de Simploqué, y para hacerse una verdadera formación en historia de la filosofía con ese libro, con Ortiz y Urbina, que es, bueno, impresionante. Pero más allá de eso, a lo largo de toda su obra está presente, en todos sus artículos, todos sus ensayos, está presente siempre digamos, el contexto, el marco general de la filosofía de Bueno. Ya en el año 90, yo he traído aquí, revisando un poco, un homenaje que se hizo a Bueno en el año 90, en donde Alberto ya señalaba ahí el inicio en la obra de Bueno, ya en un juicio sobre su propio devenir, el propio desarrollo de esa obra, la idea de que Bueno estaba inaugurando en aquellos tiempos una segunda navegación mucho más vinculada con digamos, con una vuelta a la taberna, por así decir, ¿no? Después de haber en el regreso, haber seguido hacia los fundamentos filosóficos de la problemática más, digamos, noseológica, teoría de la ciencia, ontología, como ya en aquellos tiempos se veía que la obra de Bueno estaba orientándose hacia la concreción política, hacia la intervención política, hacia el enfrentamiento a los problemas y a la cotidianidad. Entonces, nada, presenta hoy aquí el libro Zócalo de la realidad, el materialismo analógico de Gustavo Bueno, editado por Icasía, que acabamos de verlo, porque verdaderamente acaba de salir
Así que es una primicia absoluta y te felicito por ello. El libro creo que están previstos que sean 3 tomos, así que ha salido el primero, ya veremos más adelante. Te agradecemos muchísimo que estés aquí, Alberto, y te felicitamos por este trabajo, por todo el trabajo que has desarrollado durante todos estos años. Pues muchas gracias recíprocas a Pablo Huerga, porque si no es por él yo no estaría aquí. Es evidente que la iniciativa es suya. Yo creo que Pablo Huerga ha tenido una excelente idea. Este año, en septiembre, celebramos el centenario del nacimiento de Gustavo Bueno y ha sido idea suya convocar a gente que pertenecimos a su círculo para que nos recordemos en este centenario de él. Es efectivamente una casualidad que yo estuviese haciendo una revisión sobre el materialismo. En realidad esto es coyuntural, que hagamos esta presentación del libro, pero viene a cuento, o sea, yo aquí en la conferencia pensaba hablar pues, de esto que acabo de decir. Yo llevo desde 1967 que conocí a Gustavo Bueno, pues vinculado de alguna manera a él, porque él es el responsable que yo me dedique a la filosofía. Cuando en ese año recién salió del convento, de hacer filosofía escolástica, pues me tropecé estudiando para el famoso Preu, pues Gustavo Bueno estaba pues, teniendo una presencia muy activa en Oviedo. Entonces, bueno, pues yo me acerqué por sus clases, hice primero y segundo pues, en un año, y entonces seguí el mismo año los cursos de primero de comunes, que entonces se llamaban, y segundo de comunes, pues los cursos de Bueno. Bueno, en aquella época, en primero de comunes, era un, digamos, no rompecorazones, sino rompecerebros. Era un rompecerebros que se dedicaba a machacar a sus alumnos con la lógica matemática. Teníamos que estudiar el Leblanc, Ferrater Leblanc, que era un librito de lógica muy elemental, y luego nos hacía estudiar el libro de Sacristán sobre fundamentación de las matemáticas. Y eso era pues, obligatorio. Y además de eso, en ese primero teníamos que dar cuenta de 100 términos del vocabulario filosófico que había que preparar y, bueno, te examinaba de ello. Eso de primero. Y de segundo, ya realmente las clases de Gustavo Bueno no se referían para nada, o casi para nada, a esos contenidos que eran el objeto del examen, sino más bien era pues un tipo de discusiones que él estaba manteniendo y que ahora paso a decir por qué me subyugó a mí para la filosofía. Yo venía de haber estudiado filosofía escolástica, lo último que había leído era Ser y Tiempo de Heidegger, y bueno, pues ya veía que la filosofía estaba muerta. Lo que entona Heidegger en Ser y Tiempo es un funeral prodigioso sobre la muerte de la filosofía, y entonces prácticamente no quedaba nada. Entonces cuando me encontré con Gustavo daba vida a la filosofía, porque lo que estaba haciendo era estar discutiendo todos los días, entraba descamisado allí, llenando la pizarra de palabras y de signos, y estaba peleándose con Lévi-Strauss, con Foucault, es decir, con los estructuralistas franceses de la época. Y básicamente lo que eran sus clases era una lucha cuerpo a cuerpo sobre si la idea de hombre pues, había nacido en el Renacimiento o no había nacido, sobre si había estructuras o no estructuras y qué tipo de estructuras eran y cómo eran las estructuras antropológicas y cómo eso se aplicaban a las familias o no, etcétera, etcétera. Cómo se hacía la crítica de la religión, que si había relación biunívoca entre los 12 apóstoles y las sillas correspondientes. En fin, era excitante.
en realidad las clases de Gustavo Bueno, eso en primero de bachillerato. Entonces yo tenía la idea de hacer comunes y marcharme a Barcelona a hacer literatura, pero me tropecé con Gustavo Bueno y entonces a partir de este momento empecé a ver que había todavía un recorrido, por supuesto, para la filosofía, y esa es la razón por la cual, bueno, pues seguí y pregunté y tal. En aquella época ya nos mandaban, como la generación anterior, que siga Postillo, Alfredo de Año, Manuel de la Cera, que los mandaba a estudiar a la Complutense en Madrid. A la generación mía nos mandaba a Valencia, tampoco nos mandaba a Barcelona, nos mandaba a Valencia, porque allí se daba lógica matemática y estaban, por supuesto, haciendo pues los primeros pinitos con los ordenadores 360, etcétera, etcétera, programación, Fortran, COBOL, ALGOL, etcétera, etcétera. Entonces, eso, dice, ¿qué tiene que ver eso con la filosofía? Pues mucho. Es decir, la filosofía, en el concepto de Gustavo Bueno, es una reflexión sobre las ciencias, sobre el conocimiento, tal como se va desarrollando en cada época. Y por tanto, el filósofo, si quiere decir algo coherente, tiene que estar al tanto de lo que se está produciendo en su propia época y tiene que tener un criterio para hablar sobre esas cuestiones. Entonces esa era la estrategia, efectivamente, que sería Gustavo Bueno. En segundo curso, él daba Historia de la Filosofía. Mandaba alguna vez a Vidal Peña a dar alguna cosita sobre Spinoza o tal, pero él, su curso era sobre Kant y sobre Spinoza. No, perdón, sobre Kant y sobre Hegel. Yo todavía conservo los apuntes. El conocimiento que tiene Gustavo de Kant, yo creo que es muy profundo, sobre todo porque entra a mirar las piezas de la maquinaria de la crítica de la razón pura, de la crítica de la razón práctica, y trata de ver cómo engranan los distintos elementos que están funcionando ahí. Por lo tanto, no es una reflexión hecha por un historiador de la filosofía que se dedica a reproducir textos, sino es una labor de un tipo que está intentando pensar los mismos problemas que está abordando el texto que está estudiando. Y lo mismo que ocurre con Kant, pues hacía él con Hegel, que mira que Hegel, bueno, en aquella época en la que estaba de moda la filosofía analítica, Hegel era el demonio con cuernos y rabos, porque vamos, era el que no se le podía entender jamás, porque eso de la razón dialéctica ni era razón ni era lógica como se pretendía. Entonces había ahí unos problemas sobre la lógica dialéctica, etcétera, etcétera. Bien, pues lo mismo sobre Hegel. Claro, la reflexión de Hegel en aquella época tenía siempre un correlato prácticamente, inexcusable. Y es que estaba en conexión con Marx, no solamente por lo que dice Lenin, por eso a todos los que éramos buenistas nos llamaban marxistas-leninistas en esa época, porque supuestamente aceptábamos el diagnóstico de Lenin de que la filosofía marxista es una mezcla de filosofía hegeliana, de economía política inglesa y de socialismo utópico francés. Entonces esos tres elementos efectivamente estaban funcionando íntegramente. Hombre, todos recordarán otra famosa polémica de Bueno Sacristán sobre el papel de la filosofía en el conjunto del saber. La diferencia con el marxismo de Manuel Sacristán, que era militante del Partido Comunista y que precisamente estuvo vetado sistemáticamente para la cátedra de lógica, siendo el hombre que más sabía de lógica matemática en ese momento, por supuesto más que los catedráticos de lógica de la época,
era que la Escuela de Barcelona, fundamentalmente, que era una escuela marxista, Jacobo Muñoz, en fin, todos estos, no me voy a dedicar a la gente del gremio a contarles quiénes son, seguían a el Carlos Marx de Manuel Sacristán, que dice que hay un cuarto elemento que Lenin olvida en la confección del marxismo, que es la praxis, y fundamentalmente el movimiento obrero. Y el movimiento obrero, estamos en un Ateneo obrero, el movimiento obrero es decisivo para la forja del pensamiento de Marx, porque ya hay una experiencia de luchas proletarias, fundamentalmente por los obreros de Silesia en aquella época. Entonces, los obreros textiles de Silesia se habían levantado en la época en la que Marx empieza a reflexionar, pues precisamente como una nueva clase social. Y la idea de proletariado, que empieza a funcionar, que se refiere fundamentalmente a la clase obrera, pues estaba también en la... Bueno, me estoy desviando un poco, pero eran las discusiones de la época. Y además unas discusiones pues muy encendidas. Hay una producción impresionante, masiva, de libros sobre estos asuntos que yo no voy a recorrer aquí, pero que Gustavo Bueno, y es a lo que viene, se los había leído o se los estaba leyendo. Una de las cosas que también más admiraba yo de Gustavo Bueno en esa época es la capacidad de lectura que tenía que dar una conferencia al día siguiente y decía, bueno, llego a la biblioteca, el seminario, yo empecé, esto ya estoy hablando de otro momento, o sea, yo empecé, lo conocí como alumno, me mandó a estudiar a Valencia y luego volví otra vez, cuando acabé mi licenciatura, a trabajar como becario de investigación con Gustavo Bueno en el año 72 aproximadamente. Y entonces empezamos una colaboración muy intensa porque él forjó un equipo que luego fuimos financiados por una beca Marx, que es sobre la gnoseología de las ciencias humanas, que es básicamente la línea de la gnoseología en la que hay ahí, que empezó ya a tener algunas tesis doctorales al respecto, etcétera, etcétera. Bueno, pues cuando ya estuve en el departamento, que es lo que voy a contar ahora, de sus capacidades extraordinarias, llegaba y tenía que dar una conferencia al día siguiente, llegaba y cogía del departamento una docena de libros, se los llevaba. Y cuando venía pues, al día siguiente a dar su conferencia, resulta que si no los había leído, algo parecido había hecho. Y una cosa que le pregunté yo, ¿pero usted cómo se arregla para leer tanto en tan poco tiempo? Porque básicamente es imposible. Y decía, no, es que yo leo en diagonal. Bueno, leer en diagonal es una técnica que yo todavía no he podido alcanzar, pero a él le resultaba apropiada y leía en diagonal. Bueno, pues Gustavo Bueno, cuando yo empiezo a trabajar ya con él primero como becario, luego en aquel departamento nos asigna a cada uno un campo de investigación para hacer las tesis doctorales. Y yo que había hecho, por cierto, yo había hecho mi trabajo de investigación sobre Models of Man, que es un economista, administrativista norteamericano, que le dieron el premio Nobel justamente cuando yo vine para acá y había hecho ya previamente mi trabajo de investigación había tenido que leer administrativo de Harvard y dice, usted las ciencias de la administración, le tocan a las ciencias de la administración, dice, vaya paquete. Ese paquete es el que yo pues, tenía que buscar ahí un cierre categorial que no encontré. Francamente no había cierre categorial de las ciencias de la administración, lo que hay son pues, muchas modas y sobre todo mucha praxis y mucha pues,
por decirlo así, manejo de relaciones humanas, de hombres, de organizaciones estatales, de economía, etcétera, etcétera. De hecho, es un popurrí donde están primero los de derecho, pero luego están los sociólogos, desde la época de Max Weber, y luego están los administrativistas propiamente dichos, Smith, Gould, Thompson, que son los norteamericanos. Entonces, esos son los que estaban por decirlo así, en la cresta de la ola en ese momento, porque Simon, no sé si les sonará, pero igual les suena del GPS, del General Problem Solving, que es el programa de ordenador, uno de los primeros programas de ordenador que se hicieron para esto que ahora ya está a toda la calle, la inteligencia artificial y tal y cual, pues empezó aplicando lógica al razonamiento humano. Entonces el GPS era un programa de simulación que lo que hacía precisamente es razonar automáticamente, básicamente. Pues este señor es el que tiene el Premio Nobel de Economía en el año 78 y yo había trabajado previamente. ¿Por qué había trabajado yo a Alexander Simon? Pues es una curiosidad que bueno, yo me he dado cuenta de que es así, pero no he visto que lo hayan destacado nadie. En el libro El papel de la filosofía en el conjunto del saber, que es una especie de misil de cabeza múltiple que dispara en muchas direcciones simultáneamente y que efectivamente pues, toca todos los temas de la época de una manera bastante desorganizada, como el propio Gustavo solía pensar, que es pensar en ráfagas y un poco desorganizadamente. Hay un epígrafe que es el epígrafe sobre la contradicción. Y en ese epígrafe sobre la contradicción, donde plantea si es posible hacer una matemática, una lógica matemática de la contradicción, al final hace una referencia a Models of Man, y concretamente a una formalización que hace de Models of Man del libro de Homans, que es un sociólogo norteamericano que escribe un volumen así empírico grande sobre el grupo humano, y entonces hace una formalización del grupo humano en 3 o 4 fórmulas. Claro, si alguien lee el papel de la filosofía, verá cómo efectivamente esas fórmulas son un enigma y contribuye a esa mala fama que tiene Gustavo Bueno, de decir, bueno, este hombre se dedica a hacer matemáticas y lógica de todo, y claro, para penetrar ahí hace falta echarle muchas horas y ir a los originales y leerse el grupo humano de Homans y luego ver si la formalización de Models of Man que hace Simon se ajusta o no se ajusta adecuadamente a eso que está diciendo. Pero bueno, Gustavo, como típico de él, lo despacha ahí en un par de páginas y se queda tan ancho, ¿eh? Entonces, yo había elegido como tesis de licenciatura, que entonces para ser licenciado no bastaba aprobar los cursos, además había que al final hacer una tesis de licenciatura, que era una pequeña tesina, ¿eh? Y si no lo hacías, pues no te daban el título de licenciado, o sea que funcionaba de otra manera, ¿no? Hice sobre Models of Man mi tesis con Manuel Garrido en Valencia, que por cierto tuve mis dificultades por haberme señalado demasiado como delegado de curso de un grupo de gente que se rebeló contra la forma que tenía de seleccionar alumnos el señor Garrido. En total, esa es la faceta de activista que me atribuye Huerta, que en realidad no es nada especial, es sencillamente que cuando estás metido en la vida corriente, pues intervienes según tu leal saber entender, y al intervenir forzosamente, pues te caen, ¿no? Tienes que ponerte al hilo. Bueno, pues en el grupo este de Gustavo Bueno, que estaba, pues en ese momento estaba Velar detrás de mí, que lo recomendé yo, por cierto.
porque él había estudiado en Valencia y yo había sacado la licenciatura un año después. Tomás Fernández, Pilar Polop, que había hecho una tesis sobre Piaget. En León vinieron La Fuente y Juan Bautista, estaba Vidal de Segundo, que son catedráticos de filosofía en León, que Juan Bautista estaba trabajando sobre la causalidad estructural, que es otro de los puntos también que eran del interés de Gustavo Bueno, porque si uno lee hay muchas maneras de leer el papel de la filosofía, pero si uno lee el trasfondo, se da cuenta de que el problema que tiene es el problema justamente que estaba explicando en las clases, que es el problema de la estructura. El tema de la estructura y del estructuralismo estaba de moda absolutamente, aparte de que fuese Lévi-Strauss el que hubiese escrito las famosas estructuras elementales de parentesco, que tiene una lógica más complicada que la mera lógica formal que solemos estudiar y que la formalización no se puede hacer fácilmente, pues dentro del marxismo había una polémica sobre las estructuras económicas de la de Dios. Estaba Althusser ahí diciendo que había una estructura lógica del capital y que esa estructura lógica la había descubierto él porque era que Marx había descubierto el continente de la historia. Y entonces todo lo que la generación anterior de Adorno, Lukács, etcétera, los marxistas de los años 30, 40, que lo que hacen es reivindicar, que redescubren al joven Marx, redescubren los manuscritos del 44, redescubren todas estas cuestiones. Entonces lo que hace Bueno es una cosa muy interesante. Dice que efectivamente hay una estructura, trata de analizar la estructura, pero claro, él complica enormemente la cuestión de la estructura. En el propio papel de la filosofía se ve cómo discute entre las estructuras estáticas y las estructuras dinámicas de Piaget. Las estructuras estáticas serían las de Lévi-Strauss, las estructuras dinámicas que tienen movilidad son ese tipo de cuestiones sobre la estructura está haciéndolas pues, permanentemente Gustavo Bueno. Y hace también otra lectura muy interesante. No sé cuántos habrán leído el libro de Cellini de la estructura lógica del capital, que es un libro recomendable de leer, porque primero hace un análisis efectivamente de la estructura lógica del capital y dice que efectivamente lo que hace es fundir la génesis con la estructura, que la idea de historia es simplemente que ninguna estructura existe por sí mismo si no ha sido previamente construida por la praxis humana. Y la praxis humana, que es la que construye la génesis de esas estructuras, es la que forja determinadas estructuras, las parentesco o las que sean, ¿no? Entonces, el libro de Cellini hace un análisis muy bueno en la primera parte sobre este asunto y en la segunda parte se mete en lo que los marxólogos, una cosa es ser marxista y otra marxólogos, hacen cuando estudian los textos de Marx para ver si encajan o no encajan en lo que decía Althusser. Lo que dice Althusser es que hay una ruptura epistemológica entre el 44 y el 45, porque Marx ahí descubre el continente de la historia y hace historia, en lugar de hacer economía, por ejemplo, o hacer otras cosas. Y claro, esto es sumamente discutible. Y Gustavo Bueno lo discutió de una manera muy violenta incluso. Y yo recuerdo que en el año 75 hicimos el Congreso de Filósofos Jóvenes en Oviedo y vino ni más ni menos que el primer discípulo de Althusser, que es Etienne Balibar. Entonces aquí discutimos cuerpo a cuerpo con Balibar y tal. Y de ahí muchas de las amistades que tú estás localizando provienen precisamente del Congreso del año 75, que era un congreso sobre teoría y praxis, básicamente. Bueno, me estoy perdiendo porque simplemente estoy recordando a Gustavo Bueno, que tendría muchas cosas